bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con MATLAB y Octave. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio que tenéis en pantalla. Os recomiendo que pauséis el vídeo y que leáis con detalle ese enunciado. Paso ahora a trabajar con ese enunciado y ver las cosas que tenemos que realizar en el ejercicio. Nos dicen que hay un cubo centrado en el origen de coordenadas y queremos averiguar si un punto cualquiera del espacio, luego vamos a trabajar con un punto que va a tener tres componentes, es decir, para nosotros es una variable vectorial, un vector de tres elementos, así va a ser nuestro punto. Y queremos ver si ese punto, con sus coordenadas, está en la frontera, en el interior estricto del cubo o es exterior. Y para ello nos piden que diseñemos dos funciones. Primera función, int, que va a ser de retorno lógico y me va a averiguar si el punto está en el interior o no. Esta función retorna un solo valor que va a ser cierto o falso. Si hacemos aquí el esquema de nuestra función int, tendremos que pensar cuántos datos necesita para conseguir saber si el punto es interior, estricto a ese cubo. Para saber si el punto es interior al cubo, el cubo me dicen ya que está centrado en el origen, pero necesito saber el tamaño del lado. Así que los datos de entrada para esa función va a ser un vector de tres elementos con las coordenadas y un escalar que se corresponde con el tamaño del lado del cubo. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver un solo valor que se corresponde con un dato de tipo lógico, logical, y ese valor, llamémoslo como sea, puede ser cierto o falso. Vamos a devolver 1 si queremos que sea cierto y 0 si consideramos que es falso, que el punto no está en el interior estricto. Lo mismo va a ocurrir con la función from. Esta función igualmente es de retorno lógico, devolverá un valor, lo mismo que int, y también necesita los datos de p y de lado. La función nos dirá si el punto está justo en la frontera de ese cubo. A continuación nos piden diseñar el programa que utilice estas funciones y que nos diga la posición del punto respecto al cubo. No nos piden una función que me diga si el punto es exterior, porque si las dos funciones anteriores me dijeran falso, no está en la frontera ni está en el interior, ya sabremos que solo me queda una tercera opción excluyente, que es que está en el exterior. Bueno, vamos a pensar en la primera función, en la función int, y vamos a poner su encabezado, sabiendo que hay dos datos de entrada y un dato de salida. Aquí además os he dibujado el cubo, pero visto en dos dimensiones, porque para visualizar que tienen que cumplir estas coordenadas nos va a ser mucho más sencillo. Función int. Empezamos con nuestra palabra clave, función, nombre más a la derecha del nombre, ¿cuántos datos entran? 2, y vamos a poner un nombre a cada uno de los datos, p para las coordenadas y lado para el lado del cubo. ¿Qué devuelve la función? Pues devuelve un valor. Luego a la izquierda del igual ponemos un nombre, en nuestro caso la i, que va a valer 1 o 0. Vamos a pensar que tiene que cumplir nuestro punto para estar en el interior estricto. Bueno, si nos fijamos por aquí, yo pongo aquí el punto P, no lo cumple, hay una coordenada, siempre vamos a mirar aquí en el caso de dos dimensiones y después lo extendemos, ¿vale? Hay una coordenada
que en este caso sería la coordenada x, que si cumple estar en el interior, pero la coordenada y no cumple, se sale. ¿Con qué medida tengo que comparar ese tamaño de esas coordenadas? Pues lo tengo que comparar para ver si se sale o no con la mitad del lado. Así que así tenemos con lado medios la cantidad para comparar el valor de las coordenadas. Si tenemos otro punto por aquí, este punto tiene una coordenada x que se sale del valor lado medios y una coordenada y que está dentro. En este caso son negativas. Para comprobar y comparar con lado medios, si esto vale por ejemplo menos 7, no puedo comparar el menos 7 con lado medio, sino el 7. Estamos hablando de cantidades en valor absoluto, así que las coordenadas de ese punto P las vamos a tomar en valor absoluto para compararlas con lado medios, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que pasar con todas las coordenadas? Pues un punto que esté en el interior estricto tendrá todas sus componentes en valor absoluto que miden menos que lado medios. Aquí tenemos un ejemplo, las dos componentes menor que lado medios. En el caso de que esté en la frontera, lo vamos a ver un poco después, pero podéis ir pensando qué pasaría con puntos en la frontera. Bueno, vamos con el interior. ¿Cómo podríamos programar esta función? Tenemos que y va a valer o 0 o 1. Caso de que y vale 1, que está en el interior. Si todas las componentes en valor absoluto tienen que ser menores que lado medios, también la máxima componente va a tener que ser menor que lado medios. Así que si yo miro si la máxima es menor que lado medios, ya sé que las otras también lo son. ¿No nos damos cuenta de esta posibilidad? Pues podríamos con un bucle ir mirando P de 1, P de 2 y P de 3 y viendo si son las tres menores que lado medios. Yo lo voy a hacer con el máximo. Si las tres son menores que lado medios, la más grande también va a ser menor que lado medios y con eso me valdría. Continuamos entonces la función y ¿cómo pongo? Si la mayor de las coordenadas de P en valor absoluto es menor que lado medios. Valor absoluto de P, ABS de P. Esto es un vector. Quiero calcular el máximo. Aplico max a este vector y ya me sale el valor máximo cogidos en valor absoluto. Si esto es menor que lado medios, significa que mi punto está en el interior estricto. Así que tiene que valer 1. En otro caso, else, sé que no lo cumple, no cumple la condición de estar en el interior estricto, así que devolvería falso. No está en el interior estricto. Esa sería una posibilidad para programar esta función. Hay muchas más. Os voy a poner a continuación en MATLAB este código y también algunos ejemplos adicionales. Bien, hemos escrito en nuestro software MATLAB Octave la función tal como la habíais visto en la pizarra. Pero os voy a mostrar aquí otras opciones para esta función. Por ejemplo, voy a programar en este caso diciendo, supongo que es falso, que sea interior, supongo que es falso, pero voy a comprobar si es verdad, si es interior, y entonces cambio el valor de y. Es decir, empiezo con un valor de y y compruebo si se cumple la condición para el valor opuesto. Y 0, estoy diciendo aquí no es interior, pero compruebo con el if que si el máximo
de sus componentes en valor absoluto es menor que el lado medios, entonces la y me va a cambiar a 1, exactamente igual que la anterior. Os pongo una forma adicional en la que, como veis, nuestra función se reduce a una sola línea. Estamos viendo a la derecha de la asignación esta expresión con un operador relacional, menor que. Máximo de valor absoluto de P menor que el lado medios. ¿A qué va a dar lugar esto que he puesto con una llave? Si es interior, esto valdrá 1, y si es no interior, valdrá 0. Como ese valor se lo estoy asignando a la variable i, que es la que retorno, pues ya he conseguido que i valga 1 o 0 según me interese, según el punto sea interior o no. Vamos a probar cualquiera de las funciones. Si mi función, recordar, se llama int, el archivo que tiene que guardar esto tiene que ser int.m. Si queréis probar las otras funciones, si guardáis con el nombre de archivo adecuado, la anterior se va a perder. Si queréis cambiar un poquito el nombre de int, por ejemplo, queréis poner int1, el archivo que la contiene tiene que llamarse igual que la función, int1.m. Vamos a probar int con la primera de las funciones. Yo siempre os recomiendo que una vez que hagáis una función, la probéis. Y sabéis que no podéis dar a ejecutar, porque esta función necesita unos datos de entrada, necesita que le digamos función int, ponte a trabajar con este dato para el punto y este dato para el lado del cubo. Y si yo le doy aquí a ejecutar, me va a decir que no hay suficientes argumentos de entrada, no estamos rellenando esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una llamada a la función desde la ventana de comandos. Llamo a la función int y le voy a pasar como punto coordenadas 10, 5 y menos 3. Y como lado del cubo, 7. La mitad del lado es 3,5. Está claro que aquí se sale. Esta función me debe devolver, al no poner nada a la izquierda, en la variable ans, el valor 0. Ahí lo tenemos. Luego parece que sí nos está trabajando bien la función. Vamos a hacer una prueba ahora con un cubo de lado 21. Aquí tendría que estar dentro, me tendría que devolver 1. Luego parece que sí trabaja bien. Seguimos ahora viendo la función from, a ver si está en la frontera. ¿Qué tiene que ocurrir para que el punto esté en la frontera? Nos ponemos ejemplos. Este puntito de aquí, que está justo en la frontera, miramos en 2 coordenadas en el plano, tenemos una de las componentes que es justo lado medios y otra que es menor que lado medios. Vamos a mirar otro punto que está en la frontera. Este tiene las dos componentes igual a lado medios. Otro punto de la frontera. Una componente es menor que lado medios, que aquí sería la x, y otra igual a lado medios. Así que, ¿qué tiene que cumplir el que esté en la frontera? Que el máximo de las componentes en valor absoluto tiene que ser igual al lado medios. Si el máximo es más grande, se ha salido del cubo. Si el máximo es más pequeño, está dentro. Así que vamos a hacer una función similar a esta. Función from, con los mismos argumentos de entrada, p y lado, y que también retorna
un valor. Podéis utilizar el mismo nombre porque estas variables son locales, están encerradas en la caja de cada función y no tienen relación una con otra, ¿vale? O sea que podemos usar el mismo nombre o usar uno distinto. Yo en MATLAB voy a poner aquí uno distinto, pero sin ninguna razón aparente, ¿vale? Bueno, pues si el máximo de las componentes en valor absoluto de P equivale al lado medios, entonces vamos a devolver 1. En otro caso, nuestro retorno de la variable S lógica será 0. Vamos a verlo con MATLAB. Aquí tenemos exactamente lo mismo que hemos visto en la pizarra. E igual que pasaba con la función int, podemos reducir todo este código que nos ocupa esas 5 líneas, pues a menos líneas, poniendo s igual a 0 al principio y solo si cumple la condición S1 END, o el caso más reducido que os pongo aquí, máximo de valor absoluto de P equivale al lado medios. Esto va a tener dos valores posibles, cierto si está en la frontera y falso si no lo está. Vamos a probar la función from. Sacamos, por ejemplo, lo que habíamos visto antes con el mismo P, este punto que era exterior, porque el lado medios es 10.5 y es superior a estas coordenadas. Así que si me dicen la frontera también es 0. Pero si volvemos a realizar esta llamada, pero con un cubo de lado 20, aquí el máximo de estas componentes es 10, que justo me dará que esté en uno de los bordes de ese cubo. Así que me tendría que dar esta llamada cierto. Ahí lo tenemos. En el enunciado además nos dicen que hagamos el programa que utilice estas funciones, pida los datos que necesitamos, que es el lado del cubo y las coordenadas del punto, y escriba en pantalla una frase indicando la ubicación. El punto es interior, en la frontera o exterior. Vamos entonces a ponernos con el programa que va a utilizar estas funciones. En primer lugar vamos a pedir el dato del lado del cubo, que va a ser un escalar, con este primer input. En segundo lugar vamos a pedir las coordenadas del punto. Las guardaremos en este vector P. Cuando respondamos a esta pregunta en el modo de ejecución del programa, habrá que meter aquí los 3 valores de las coordenadas. Vamos a tener 3 opciones: que el punto esté en la frontera, que esté en el interior o que sea exterior. Pues vamos a trabajar con una sentencia condicional que maneje esas 3 condiciones. Primera, vamos a decir que es interior; en segundo lugar, frontera; y en tercer lugar, que es exterior. Bueno, llamamos en el if a la función int. Esta llamada tiene un error. Vamos a ver, pausar el vídeo e intentar entender y buscar cuál es el error de esa sentencia. Bueno, ¿lo habéis encontrado? Estamos llamando a la función int y nuestra función int la hemos desarrollado haciendo que el primer argumento sea P, es decir, coordenadas del punto, y el segundo el lado. Y cuando yo estoy aquí en el programa, he invertido esos datos. Así que el valor del lado se estaría metiendo en el vector P de 3 coordenadas y el valor del punto en el lado, con lo cual tendríamos problemas y no nos daría los resultados adecuados. ¿Qué hay que hacer?
intercambiar esto. Lo mismo que en from, que aquí tendría otro error. ¿Lo habíais descubierto? Bueno, pues vamos a cambiarlo y proseguir. Está cambiado y muy importante que comprobéis esto, que no estáis pasando los datos en un orden distinto a como los está esperando la función. Lo que he recuadrado ahora en rojo, que pasa los datos adecuadamente, va a valer el retorno de esa función. Va a valer 1 si el punto es interior y 0 si no lo es. Así que si el punto es interior, este recuadro que vale 1 cierto hace que entremos en el if y que escriba en pantalla es interior. Sin embargo, si nos vale 0, pasará a la siguiente rama de este multicondicional y estudiará lo que vale from pelado. Igualmente va a valer o 1 o 0. 1 si está en la frontera y escribirá en pantalla la frase de estar en la frontera. Y si es 0, pasará a la siguiente rama, que es la rama else. Por eso solo vamos a entrar en la rama else si hemos pasado por los falsos de las anteriores ramas. Así que si ni está en el interior ni en la frontera, solo puede pasar que esté en el exterior. Vamos a comprobar el resultado, a ejecutar el programa. Lado del cubo, vamos a poner 20. Coordenadas del punto entre corchetes, menos 10, 5 y 7. Debería estar, vamos a ver qué nos ha respondido, en la frontera, ¿vale? Lado medio es 10, coincide con el máximo de las componentes. Pues terminamos aquí este ejercicio.